¿Quieres revivir tu programa favorito en video y audio streaming o simplemente buscas compartir con nuestra comunidad de redes sociales? Busca en Facebook Radio Casa Abierta y encuentra estas y más sorpresas que te mantendrán informado de la actualidad conconina, nacional y universal, siempre por la frecuencia intergaláctica de radiocasaabierta.cl. En Radio Casa Abierta te indicamos la hora. 17 horas, 8 minutos. Marisol Fuentealba, soy una estudiosa del tema desde el año 2002 y los quiero dejar cordialmente invitados a que me sigan en estas jornadas todos los martes a las 5 de la tarde por radiocasaabierta.cl. Un saludo primeramente a nuestro radiocontrolador Rodrigo, que es muy amoroso y está siempre atento a todo lo que nosotros necesitamos. El tema de hoy se basa en la violencia en todas sus formas. No vamos a enumerarlas porque en realidad son como 11 y de esas 11 tendríamos que comenzar a desglosarlas. Vamos a hablar en genérico y, como todos sabemos, una relación de violencia es cuando uno trata de ejercer su posición sobre el otro, ya sea la fuerza, que es básicamente como lo más potente y lo que nosotros podemos ver. Y para que exista una relación de violencia se necesitan dos, como mínimo. Y lo que yo les quiero contar son historias, son poesías, son relatos, pero todos reales, nada ficticio. Yo quisiera contarles que el abuso incluye cualquier daño que no pueda ser explicado de manera razonable. Aquí encontramos el abuso o la violencia de género, la violencia intrafamiliar que se da en el seno familiar, ya sea por el padre, el padrastro, de repente la mamá o un hermano mayor. La violencia en los colegios, denominado bullying, que la violencia siempre existió en los colegios, pero bueno, ahora se les puso ahí un nombre como para identificarlo de mejor manera. La violencia que estamos viendo a través de la religión, la violencia política, la violencia cultural, en fin, todo tipo de violencia. Hoy día vamos a hablar básicamente de las relaciones de pareja, la violencia que se ejerce de un sexo al otro. O bueno, hoy en día tenemos parejas mujer-mujer, hombre-hombre, y bueno, las heterosexuales que han existido, bueno, todas han existido desde siempre, lo que pasa es que ahora se está visibilizando todo. Y quisiera contarle que lo más peligroso de una relación cuando es destructiva es permanecer en ella. La reacción de una persona sana, o sea que está consciente de lo que está haciendo, es darse cuenta que la violencia está tomando campo en sus vidas y es hora de retirarse, o sea, hasta luego. Y como dije en un comienzo, siempre se necesitan dos. En cualquier relación es importante reconocer el abuso y qué tipo de abuso puede darse. Como les comentaba, pueden ser en la familia, con amigos, en novios. En los colegios se está dando tanto la violencia en el pololeo, que antes era como más escondido, pero ahora está ahí a diestra y siniestra. Y por algún maestro de repente vemos violencia que ejerce sobre los alumnos y nos damos cuenta que las actitudes son anormales. Y no necesariamente debe haber golpes en los estados de violencia, sino cuando alguien domina al otro y éste se somete, estamos hablando de violencia y se trata de una relación completamente enferma, que con el tiempo se irá volviendo cada vez más peligrosa porque la persona se va acostumbrando a estos malos tratos, lo va considerando como algo normal dentro de la relación
y cuando se da cuenta o algún amigo se da cuenta que esta persona está siendo sometida de manera indebida, trata de ayudarlo. Esta persona como que despierta de ese letargo que la tiene sumergida y se da cuenta que no puede, porque es como una avalancha que va en creciente. Queridos amigos, estamos comenzando este ciclo de El arte de vivir mejor aquí en radiocasaabierta.cl y espero su sintonía y su acompañamiento todos los martes a las 5 de la tarde, 17 horas. Y ahora los invito a escuchar un tema que se llama Tú me vas... un tema que se denomina ¿Qué es lo que hago yo? De Juan D., un querido cantante español. Otro día más, un nuevo amanecer. Mientras encerrado esperaba, su padre llegó como siempre igual. De nada servía poder escapar. La puerta se abrió, su nombre gritó. Todo retumbaba a su alrededor. Pide por favor, no me pegues más. Y sus súplicas no sirven de nada. Y lloran y gritan desolado. El terror se refleja en su mirada. ¿Qué es lo que hago yo para merecer esto? ¿Qué es lo que hago yo? Se pregunta cada día, cada vez que he golpeado. ¿Qué es lo que hago yo? Si he pedido 1000 perdones y arrastrado por el suelo sin tener piedad ninguna, en un rincón lloran en soledad. Otra vez lo han vuelto a maltratar. Solo y sin razón aclama a su Dios, que no le lastimen a su corazón. Nunca vio el sol, solo oscuridad. Siempre entre paredes fue su despertar. Y sueña que un día se acabe y en sus ojos brille la alegría. ¿Qué es lo que hago yo para merecer esto? ¿Qué es lo que hago yo? Se pregunta cada día,
pedido 1000 perdones y arrastraba por el suelo sin tener piedad ninguna. En un rincón llora en soledad. Otra vez lo han vuelto a maltratar. Otra vez lo han vuelto a maltratar. Otra vez lo han vuelto a maltratar. Acabamos de escuchar la canción de Juan de, nuestro querido cantautor español, hablándonos del maltrato infantil. El maltrato infantil que es tan manoseado hoy en día. Yo quisiera hablarles del abuso físico y sexual que se les realiza a los niños, y esto queda impune. Hemos escuchado muchas veces las noticias en que nos encontramos que la hija de Juanito Pérez, o Juanito Soto, o Juanito sea cual sea, tiene un hijo que pasa a ser el nieto del padre. O sea, una cosa totalmente impensada. Pero así ocurre, o es hijo del abuelo de la chica. También se da en los niños, que los varoncitos también son abusados. Esta aberración de abuso físico nos lleva también a un abuso emocional, en donde la persona va creciendo con este sentimiento, ya sea... En un comienzo es como de culpa, porque piensa que el chiquitito, la chiquitita, ellos tuvieron la culpa de ser agredidos. Pero en la realidad no es así. Sencillamente el adulto fue abrazando al niño con sus palabras, con sus regalos, haciéndose el amoroso, como que te quiero mucho y te abrazo y te beso, y empiezan las tocaciones y terminan en las violaciones. Y para eso se utiliza el abuso de poder, el poder de fuerza. Muchas veces se realiza con pequeños que están vulnerables socialmente y en ocasiones están siendo objetos como materia de canje por parte de los padres, que pasan a sus hijos para ser violentados en todas sus formas, inclusive sexualmente. Bueno, les voy a leer una pequeña poesía que se llama Recuerdos de antaño, y dice así: tormenta abraza mis sentidos y los golpea con tanta intensidad que no pueden escapar. Recuerdo de vivencias tan lejanas que no logro olvidar. Ahora están latentes, ya no pueden escapar. Tormentas en mis pensamientos, en mis manos y en mi hablar, que amenazan trágicamente mi caminar. Esto lo podemos asociar con el tema que estamos tratando hoy, violencia, y sobre todo la violencia contra los menores. A continuación les leeré un testimonio de una chica de 14 años, la cual junto a su hermana viven la violencia por parte de su madre. Muchas veces las mamás, cuando están separadas de los padres de sus hijos, buscan alguna manera de desahogar tanta rabia, y muchas veces se desahogan con sus propios hijos. Y esta historia dice así: mi madre nos golpea a mi hermana y a mí. Bueno, no siempre, solo cuando la hacemos enojar. Es muy fácil que se altere. Siempre debemos adivinar lo que quiere. Si no, nos grita y nos pega con los puños.
cuando éramos más chicas, nos agarraba de las trenzas y nos arrastraba por el suelo o nos castigaba dejándonos varias horas en el patio, aunque estuviese lloviendo. Cuando hacía esto era horrible, porque nos moríamos de frío. A mi hermana le ha ido peor que a mí. Cuando tenía 11 años, le arrancó una uña porque se la había pintado. Mi hermanita se desmayó del dolor y mi mamá la dejó ahí tirada. Después, cuando vio que le salía mucha sangre, ella la curó y la vendó. El dedo le quedó feo porque no lo llevó al doctor. Siempre dice que ese dedo feo le va a recordar que debe portarse bien y que un día se lo va a agradecer. Pero no nos pega todo el tiempo. A veces es muy linda, nos consiente y nos compra cosas bonitas. Y entonces nos ponemos felices. Como no tenemos papá, no nos atrevíamos a contarle a nadie lo que nos hacía, por miedo a que nos fuera peor. Ahora yo voy a cumplir 15 años y mi hermana 13, pero parece de menos añitos. Se ve como niñita. Dice que no quiere ser grande y siempre anda muy triste y callada. Cuando la ve así, mi mamá se molesta mucho y le empieza a gritar. Le echa en cara todo lo que ella hace por nosotros y que ella no merece que le responda con esa actitud de mártir. Mi hermana se va haciendo bolita en algún rincón, mientras mi mamá continúa con los reclamos, hasta que se enfurece y entonces la agarra a patadas. Hace unos meses se puso peor la cosa, porque ella empezó a reprobar todas las materias y la suspendieron del colegio. Mi mamá se puso como fiera y la golpeó con un palo de escoba hasta dejarla como Cristo. Yo creí que la iba a matar y me asusté mucho. Como yo no sabía qué hacer, al día siguiente hablé con mi profesora y con la profesora de mi hermana. Le conté todo. Le dije que fuera a mi casa, cualquiera de las dos que fuera a mi casa, ese día para que viera con sus propios ojos cómo la había dejado. Pero también le supliqué que no le dijeran a mi mamá que yo les había dicho, porque entonces la iba a agarrar contra mí. La profesora de mi hermana se presentó con los policías y otras personas, diciendo que ella solo se había dado cuenta del maltrato. A mí me llevaron a vivir con una tía y a mi hermana la trasladaron al hospital. Después, ella también se va a venir, pero mi tía ya sabe que va a necesitar ayuda psiquiátrica. A mí se me hace que mi hermana ya se volvió loca, porque dice que quiere irse con mi mamá cuando salga del hospital. Qué terrible, ¿no? Aquí nos damos cuenta de la dependencia también. Todas las víctimas son dependientes de sus abusadores. Y en este caso, bueno, ¿qué más decir? Es la mamá, o sea, uno no piensa que lo está haciendo por maldad, por querer abusarla, sino uno cree que está pasando un mal momento y nada, pues, ahí cierra los ojos nomás y acepta lo que venga. Queridos amigos, nos vamos a una pausa musical y volvemos nuevamente con el arte de vivir mejor aquí en casaabierta.cl. Dejado de querer a pesar de todo lo mal que le trataba. Llora una mujer que no hace más que recorrer todas las paredes que la tienen atada. Llora una mujer que piensa una y otra vez porque hizo mal en pronunciar palabras. Es la en que la quiere y es por eso que pretende que entienda que de su vida ya no es dueño. Vestida de rosa, con sangre debajo del disfraz, heridas ocultas en una sonrisa de cristal, mirada que tiembla solo de pensar
Llora una mujer que ya ha empezado a creer que más que él nadie va a quererla. Llora una mujer ante la pesadilla que ha convertido su vida en una celda. Llora una mujer esperando algún día tener la fuerza para salir de esta. Pero a cada paso solo suena otro tortazo y en su mente se tiñe de tristeza. Vestida de rosa, con sangre debajo del disfraz, heridas ocultas en una sonrisa de cristal, mirada que tiembla solo de pensar el tiempo que queda, cuando volverá. Descuelga el teléfono, empieza a pensar antes de que llegue. Ya ha vuelto a cobrar. Volviendo a nuestro tema de hoy, el abuso contra la mujer, contra los hijos, contra los hombres, ¿por qué no decirlo?, contra la sociedad. Acabamos de escuchar la canción Vestida de Rosa de una cantautora española, Mónica Fernández. Ahí nos relata la realidad de una mujer que está siendo violentada. Amigos, el abuso emocional es cualquier actitud o comportamiento que interfiera con tu salud mental o tu desarrollo social en tu día a día, en tu vida cotidiana. El abuso emocional es aquel que deja las huellas más profundas en las personas. Hay personas que nunca sanan ese tipo de violencia, porque la violencia física, el moretón, el rajuñón, inclusive hasta una cortadura, una quemadura, eso sana. Si bien es cierto, te deja una marca, pero sana. Pero la violencia emocional realmente es muy difícil sanarla. Por eso casi nadie habla de este tipo de violencia subterránea. El desgaste psicológico de la víctima es devastador. Ataca la identidad de la persona. Trata de disminuir gradualmente su individualidad en un intento por elevar la propia autoestima. El agresor, sin compasión ni respeto, busca rebajar al otro. Siempre va a tratar de él ser el que somete, el que da las órdenes, el que manda. Y pobre de ti que vaya a ir contra lo que él dice, porque ahí te va peor. Estamos hablando de una verdadera crueldad mental. El deseo de humillar, denigrar y herir a otro está probablemente aún más difundido que el sadismo físico. El dolor físico puede ser tan intenso como el de los golpes, o incluso mayor. Muchos padres abusan emocionalmente de sus hijos, y esto lo vemos cuando se separan nuestros padres. Siempre hay ahí como una pequeña lucha de quién se queda con los niños, y el que tiene más días con ellos trata de hablar no muy bien del padre que tiene menos días o del que se va de la casa y utiliza a los hijos como premio. O sea, si yo le pido más a mi ex marido y él lo concede, ningún problema, se puede llevar a los niños. Pero si me empieza a poner problemas que no puede, que no tiene, entonces, claro, yo me adueño de mis hijos y no los dejo ir donde el papá. O sea, son ese tipo de manipulaciones que se realizan y el abuso va en directa, redundando la palabra, dirección de los niños. O sea, los niños son los más perjudicados en este tipo de relaciones enfermizas por parte de los padres. El sadismo mental puede disfrazarse de muchos modos.
que muchas veces en apariencia son inofensivos, como una pregunta con sarcasmo, una burla, una indirecta, una sonrisa o una simple observación. El agresor siempre consigue herir a su víctima, y la humillación es tanto más eficaz cuando se realiza en presencia de muchas personas. Se trata de una manipulación perversa, de una conducta con tintes de malicia, malévola, capaz de destruir la moral y hasta físicamente a una persona. Claro, porque cuando la tienes tan sometida, la persona se empieza a sentir enferma. Muchas veces cae en estados de ansiedad, en estados depresivos, y en muchos casos la persona inclusive ha llegado a pensar hasta en la muerte. Es así de grave la situación de la violencia. Por eso, chicas, tienen que despertar a lo que ocurre a su alrededor. Yo estoy segura que muchos de los que nos están oyendo en estos momentos están pasando por situaciones de violencia, y sobre todo por situaciones de violencia por parte de su pareja. Nadie les dice abandonen a sus parejas, pero tengan ojo en lo que está ocurriendo con ustedes, cosa que puedan pararlo, puedan pedir ayuda. Hay muchos lugares en donde se puede solicitar ayuda, se las van a brindar. Hay muchos lugares. De hecho, hay 2 ministerios acá en Chile que están ahí para ayudarlos, que son el Ministerio del Desarrollo Social y el Ministerio de la Mujer. Entonces, tratemos de despertar ese letargo al sometimiento y veamos de qué manera podemos solucionar el problema. Quizás tu pareja no lo hace de maldad absoluta, sino que es una conducta aprendida, algo que vio en su entorno durante todo el proceso de su desarrollo. Entonces tenemos que buscar ayuda, y en la medida en que busquemos ayuda para nosotros, también vamos a poder ayudar a nuestro agresor. Continuemos. Existen muchas maneras de ejercer una violencia indirecta. Aquí les voy a dar algunos ejemplos, como por ejemplo las acciones hostiles evidentes, las insinuaciones u omisiones, algo que no se dice, una actitud distante o de indiferencia, falta de agradecimiento. También nos encontramos con comentarios desestabilizadores, disfrazados en exceso de amabilidad, o frases en las que lo más importante no son las palabras, sino el tono en que se utiliza. La víctima es humillada constantemente en detrimento de su dignidad. En las familias, los ataques velados son tan cotidianos que parecen normales. La violencia se mantiene oculta y se expresa mediante simulación. Uno de los integrantes, en este caso el agresor, juega el papel de víctima para manipular al otro, logrando que éste se sienta culpable en cualquier situación. Después, aparenta condescender, una actitud que el agresor no cobrará muy alto. Un ejemplo de ello es el gran número de madres que utilizan el siguiente tipo de chantaje con sus hijos. Si yo te importara, hijito mío, harías lo que te pido. Y esta frase se repite en lo que les comentaba con anterioridad. Cuando los padres se separan, la madre como que quiere acaparar todo el cariño, todo el amor del hijo, y se hace como que ella toma el rol de hijo, y su hijo tiene que adoptar el papel como de padre de la madre. Y esto la madre lo hace como para no sentirse sola, para ejercer una violencia psicológica sobre su propio hijo, para que no la abandone, para que no realice el acto que hizo su esposo, su pareja, de abandonarla. Entonces, aquí nos vamos dando cuenta que es un círculo vicioso en donde no hay escapatoria. O sea, la violencia intrafamiliar en este caso se da de padres a hijos, de la mujer hacia el hombre, de nietos a abuelos, de tíos a sobrinos y entre hermanos. Y muchas veces esta violencia psicológica, física y sexual
se da dentro de una familia y hay otras personas dentro de la familia que se dan cuenta de lo que está ocurriendo y sin embargo se quedan callados. Quizás por no querer agrandar la situación, tal vez por temor. Vaya a saber Dios qué es lo que piensa esas personas que están viendo que un integrante de su familia está siendo abusado y no hace absolutamente nada. Se queda callado. Les voy a contar una historia donde hablamos de la violencia física, emocional y sexual que se da dentro del seno de una familia. Aquí va. Mi hermano Antonio, el más grande y el consentido de mi mamá, siempre me echaba la culpa de todo y ella le creía absolutamente todo lo que decía mi hermano. Si yo lo acusaba de algo, mi mamá me regañaba. Total, que yo siempre llevaba las de perder. Además que siempre he sido algo miedosa. Cuando yo tenía 8 años, él ya había cumplido 15. Un día que mis papás salieron, Toño se metió a mi cuarto y me violó. Yo estaba muy asustada y lo único que hacía era llorar. Me dolió horrible y hasta me salió sangre. Después de que lo hizo, me estuvo amenazando para que no le contara a nadie. Me dijo que yo tenía la culpa porque lo provocaba y que mi mamá, si se enteraba, me iba a echar de la casa por ser muy livianita. A partir de ese día, cada vez que mis papás salían, él lo volvía a hacer. Yo no decía nada y me aguantaba, tratando de pensar en cosas bonitas. Cuando Toño veía que lloraba mucho, me amenazaba aún más. Después de embarazar a su novia, mi hermano se casó. Y hace 2 años que todos viven en mi casa. Yo pensé que teniendo mujer me iba a dejar en paz y que eso era bueno para mí. Pero no fue así. Las primeras semanas no vino, pero yo escuchaba cuando se lo hacía a ella y no me gustaba. Empecé a odiarla. No sé qué pasó conmigo. Sentía como si me lo estuvieran robando. Después volvió a entrar en mi cuarto varias veces, hasta que su mujer se dio cuenta. Sin embargo, ella no decía nada. Solo me echaba miradas de odio, hasta que un día, cuando estábamos solas, me dijo que yo era una liviana y me aventó un vaso con agua. Al cumplir los 18 fui a ver unas monjas que venden galletas por ahí cerca de mi casa. Les dije que yo quería ser monja y entrar al convento para no volver a ver a un hombre en toda mi vida. La Madre Superiora habló conmigo para ver si yo tenía la vocación. Yo creo que sospechaba todo, porque me empezó a hacer preguntas, hasta que yo solté el llanto y no podía hablar. Entonces me dijo, ¿alguien te hizo algo, verdad? Yo solo pude mover la cabeza para decirle que sí. No me aceptó en el convento. Dijo que yo no tenía vocación, pero yo pienso que fue porque estoy sucia, así que regresé a mi casa. Cada día odiaba más a mi cuñada y ella a mí, hasta que pasó el accidente. Fue un domingo. Mi hermano salió en el carro de mi papá con su mujer y su hijito, y solo el niño quedó vivo. Al niño se lo llevaron los papás de ella. Yo creo que Dios los castigó por ser tan malos. Yo lloré mucho por mi hermano. Era el único en mi casa que a veces me hacía algo de caso. Lo extrañaba mucho y se me quitaron las ganas de comer. Mi mamá, como ya no tenía hijo, se empezó a fijar en mí y decidió que necesitaba ir al psiquiatra porque me había hecho mucho daño la pérdida de mi hermano. Así fue como llegué con una psiquiatra que le recomendaron. La doctora le dio cuenta de que mi problema era más grande de lo que parecía y finalmente le conté todo. Llevo 4 meses en la terapia. Aunque me siento un poco mejor, creo que nunca me voy a casar ni nada de eso. Ahora sé que lo que me pasó fue una cochinada y que mi hermano me hizo mucho, mucho, mucho daño. Me da rabia que esté muerto y que se haya salido con la suya. Mi mamá todavía no sabe nada, pero sí se lo voy a decir. Me da miedo porque estoy segura de que no lo va a creer, y menos ahora que mi hermano lo convirtió en santo y le pone hasta velas a su fotografía.
Este testimonio, queridas amigas y amigos, es real, es lo que ocurre diariamente en cualquier casa de nuestro estilito lindo y de nuestro mundo entero. ¿Qué más puedo decirles? Nos deja casi sin palabras este tipo de relatos que son tan fuertes. Debemos recordar que la violencia intrafamiliar es el maltrato físico, psicológico y sexual ejercido de un cónyuge sobre el otro generalmente, pero también se da de un adulto o entre niños, pero también de un padre a sus hijos, de los hijos sobre los padres, nietos sobre sus abuelos y abuelos sobre los nietos. La violencia intrafamiliar abarca a la familia completa. Y también tenemos a la par la violencia de género, que es aquella que afecta a todas las mujeres por el mero hecho de ser mujeres, que constituye un atentado contra la integridad, dignidad y libertad de las mujeres, independientemente del ámbito en el que se produzca. Y aquí estamos hablando de una violencia cultural. Desde que el mundo es mundo tenemos una violencia cultural. Y nosotros estamos en frente de la vereda buscando las soluciones como para parar este tipo de situaciones, para que podamos ser felices, para que podamos caminar libremente de la mano por las calles, con nuestros hijos, con nuestras parejas, sea cual sea el sexo, y demostrar nuestro amor, que el amor siempre sea mayor que la destrucción. Nos vamos a una pausa musical y luego volvemos con El arte de vivir mejor aquí en radiocasaabierta.cl.
Queridos amigos, estábamos escuchando a este grandioso cantautor inglés Elton John con su canción Ya no hay forma de pedir perdón. Así es, ya no hay forma de pedir perdón cuando las relaciones de pareja están al borde casi del suicidio. La violencia se manifiesta en todas las formas habidas y por haber. Hoy día estamos hablando de la violencia física, emocional y sexual. Les relataré una pequeña observación que hizo una persona que vivió la violencia y la plasmó en una pequeña poesía que dice: mírame y ámame. ¿Por qué cuando llegas haces lo mismo cada vez? ¿Por qué no paras con esta irracionalidad? Mírame. ¿Crees que es normal lo que haces? Mírame, escúchame por favor. Te lo he dicho millones de veces. No me castigues de esta forma, no lo merezco. Soy inocente de tus acusaciones. Jamás te he engañado. No miro a otros hombres, no tengo la necesidad de hacerlo. Te amo, pero escucha bien lo que te digo. Te amo, pero cada vez que me hieres, creo amarte un poco menos. No destruyas este amor sincero, que es real y es leal. Ámame sin restricciones, sin fantasmas, sin celos. Te elegí para vivir mi vida junto a ti, no para padecer con tus fantasmas, aquellos que nublan tu razón. Tan solo ámame y no me maltrates. Mírame y ámame. Este es un grito de auxilio que dio una persona en un momento determinado. Gracias a Dios, hoy en día es una persona que está sanando del yugo de la violencia que padeció por muchos años dentro de su relación marital. Es casi de culto ver a una mujer en estos días con su atuendo de mujer mariposa en su cara, en su rostro. Porque, claro, ahora hay más productos cosméticos que nos ayudan a tapar las huellas del maltrato. Hay mujeres mariposas aún en el siglo XXI. Les voy a contar algo que vi en un determinado momento caminando por Viña del Mar, en un mall. Un día caminando por la ciudad vi pasar a una mujer que escondía su rostro. Me llamó profundamente la atención su actuar. Caminé para alcanzarla y verla de cerca. Sentí que debía cerciorarme de que en verdad era lo que había visto, ya que no era producto de mi imaginación, porque así fue. No era mi imaginación, era su triste realidad, que por más que trataba de esconder no lograba su objetivo. Yo me di cuenta. Todo su actuar, su lenguaje corporal la delataba enormemente. Era una mujer denominada mariposa. Su rostro era con los colores de una mariposa. Llegando a casa decidí escribir un artículo relacionado al episodio y en cada palabra que agregaba me sentía muy impotente. Impotente por ambas. Por ella, porque tal vez no era la primera vez que le ocurría, o peor aún. Eran tantas las veces que había pasado por esta situación que ya lo asumía como parte de su diario vivir, perdiendo toda noción de la verdadera realidad. Ella era una víctima de violencia, aquella violencia que es intrínseca en los hombres, en esta cultura machista que trata de disfrazarse, pero que cada día les cuesta más esconder. Es cierto, todo el cono latinoamericano se caracteriza por ser machista. Aquí hablamos los mexicanos, los chilenos, aunque en México es como más cruel la violencia ejercida sobre las mujeres. Pero en Chile lamentablemente estamos a paso agigantado y los estamos alcanzando. De hecho, la brutalidad de la violencia contra las mujeres ha crecido enormemente. Antiguamente era muy raro, yo no recuerdo haber visto jamás en las noticias que mostraban a mujeres agredidas o que decían que habían sido maltratadas a tal punto de arrancarle los ojos o de matarlos. O sea,
era algo casi como tabú. Todos sabían, pero nadie decía nada. Hoy en día la globalización nos permite estar al tanto de lo que ocurre segundo a segundo en cualquier parte del mundo. Quizás por lo mismo es un tema que ha abierto sus puertas para dejar escapar todos estos sentimientos reprimidos por parte de los victimarios y también por parte de las víctimas. Si bien es cierto, se crean leyes para ayudar a las víctimas, pero no veo que existan leyes que ayuden a que no se generen este tipo de violencia. Y aquí nos agarramos de la violencia cultural, de la cultura de los países. Y nosotros tenemos que ser personas que vayamos con la marcha hacia lo positivo, hacia lo bueno, hacia la bondad, hacia el amor, hacia la felicidad de las personas. En la medida en que nosotros contribuyamos a que la violencia vaya quedando en el pasado, lograremos tener una vida más sana, más próspera, y al nosotros estar sanos vamos a contagiar al resto y vamos a ir haciendo una avalancha de mejores personas, de un mejor ambiente en el sector en donde vivamos, en el sector en donde nosotros trabajemos, y eso se va a ir multiplicando y va a ser algo, espero, globalizado. Es muy lamentable la cifra que nosotros manejamos a nivel nacional. Llevamos 30 femicidios hasta el día de hoy y es algo que debería preocuparnos profundamente, hacernos partícipe a todos en la búsqueda de solucionar esta temática de la violencia. Debemos trabajar en los colegios con nuestros niños, nosotros con nuestros propios hijos en nuestras casas, con nuestros esposos, con nuestras parejas. Debemos ayudarnos, debemos ser una sociedad sana, sin violencia. Queridos amigos, este ha sido el inicio de una temporada del arte de vivir mejor. Mi nombre es Marisol Fuentealba, estudiosa del tema de la violencia. Esta es nuestra primera edición. Los invito a que se hagan partícipe si quieren enviar preguntas, solicitar ayuda. Están los teléfonos de la radio abiertos para todos ustedes. Se pueden contactar en la página de radiocasaabierta.cl y bueno, en lo que nosotros les podamos ayudar, aquí estamos para servirlos y espero tenerlos junto a nosotros el próximo martes a las 5 de la tarde en esta misma radio, con nuestro mismo radiocontrolador que es muy amoroso y está atento a todas nuestras necesidades. Y bueno, chicos, comenzamos ya la carrera y espero que todos se suban al carrito para evitar que exista tanta violencia. Los espero. Hasta la próxima semana. Si te quedaste con ganas de escuchar algún episodio de los programas que transmitimos semanalmente, no todo está perdido. Puedes escucharlos online. Entra a radiocasabierta.ivox.com y busca el capítulo que deseas. En nuestro canal de iVoox con 2O, escúchanos cuando tú quieras. Radio Casa Abierta. Radio Casa Abierta. La mejor música para compartir 24 horas al día.